Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Introducción a la Sociología. Hoy vamos a hablar de algunas plataformas de reivindicación de la libertad de expresión y también del propio derecho a acceder a información que generalmente se nos oculta por parte de algunos estados, algunos sistemas sociales que difunden otro tipo de información oficial, ocultando buena parte de datos que no son relevantes también para el resto de la ciudadanía. Esto nos lleva precisamente a hablar del hacktivismo. El hacktivismo fue el movimiento que reúne a los hackers, digámoslo así, una serie de expertos en informática, en los medios digitales de comunicación, que a finales del siglo XX, sobre todo a mediados de la década de 1990, empezaron también a tener su cierta relevancia en los medios digitales. Eso coincidió, claro, con el mayoritario acceso en el ámbito doméstico de Internet en buena parte de los hogares del mundo. El hacktivismo debe entenderse como un movimiento de protesta que reúne a personas de diferentes ideologías y de diferentes culturas y países. Luego veremos qué principios son los que se reivindican desde el hacktivismo, pero tenemos que circunscribirlos en concreto en el medio digital, en el ciberespacio, y sobre todo teniendo en cuenta reivindicaciones en cuanto a reforma de la sociedad de la información se refiere. Un sociólogo de capital importancia en la actualidad, como es Manuel Castells, ha analizado consecuentemente cuáles son los pilares, los principios que mueven el motor del hacktivismo. Los tenemos resumidos en pantalla, como podéis ver. Por una parte, los hackers están reivindicando el uso de Internet precisamente para poder instaurar un modelo mucho más participativo, mucho más activo de las decisiones democráticas en la sociedad. Es decir, que todo el mundo tenga un acceso absoluto y transparente a toda la información, tanto aquella que es oficializada como aquella otra que se nos oculta, para poder tomar medidas al respecto y decidir activamente respecto a esas reformas en la sociedad. Por otra parte, otro de los principios que se reivindican por parte del hacktivismo es el derecho al libre acceso a Internet, que no tenga que depender de recursos económicos, sino que todo el mundo, de manera democrática y abierta, pueda acceder a esa información. Están, por otra parte, en contra de todo tipo de censuras, tanto en la red como también en la vida offline, ¿no? Y en muchas ocasiones los hackers han prestado servicio a muchas personas que desean o tienen la necesidad de expresarse libremente en sociedades que están gobernadas por un sistema muy totalitarista o muy represivo. Entonces, bueno, en muchas ocasiones los hackers han servido para para poner sobre la mesa, para mostrar públicamente algunas medidas represivas que han acabado también con la libertad de expresión en otras sociedades. Generalmente el hacktivismo reivindica actuaciones de carácter no violento y siempre en el marco digital, como conviene subrayar eso. Pero bien es verdad que en otras ocasiones han traspasado sus manifestaciones, sus actos de boicot más allá del ámbito digital, ¿no? Y han tenido también su reflejo en la sociedad a nivel mayoritario, ¿no? En la vida offline. Y también hay que suscribir lo siguiente, pero en muchas ocasiones han traspasado también la línea de la legalidad y bueno, eso va añadido al hecho de que los hacktivistas siempre han actuado en contra de los sistemas establecidos, es decir, siempre han intentado poner en la palestra aquellas cosas, aquella información que no se nos manifiesta de manera pública y que ha servido también para intentar derrocar informaciones que no siempre son del todo completas, ¿no? O que intentan evitar una parte de información que nos puede ser realmente importante a la hora de tomar decisiones gubernamentales. Esto es algo que
en muchos medios de prensa y por parte de muchos gabinetes de información gubernamental se ha utilizado peyorativamente al recurrir al término de cracking para hablar con menosprecio de algunas de estos actos reivindicativos que se hacen en la red. En efecto, a partir del año 2001 y a raíz de los actos terroristas del 11S, del 11 de septiembre, en muchas ocasiones se ha asociado este tipo de reivindicaciones contestatarias con actos vandálicos, ¿no? Como si fuesen actos terroristas, casi podríamos decir. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Julian Assange, que tenéis en pantalla. Julian Assange, como sabéis, fue la cabeza pensante de la plataforma Wikileaks. Wikileaks nació con la voluntad de hacer pública mucha información que se nos oculta por parte de muchas agencias de información, muchos servicios secretos en los estados más importantes del mundo, ¿verdad? Wikileaks lo que hacía era dar a conocer muchos documentos, muchas imágenes en vídeo, muchas declaraciones que no habían trascendido a la opinión pública y que sin embargo habían sido ocultas con intereses gubernamentales. Pese a esos principios éticos que movían a Julian Assange, lo cierto es que, como quizá recordaréis, Assange sufrió un acoso por parte de muchos gobiernos hasta que finalmente se le dio caza y se le detuvo por este tipo de iniciativas. Otro de los movimientos reivindicativos quizá más populares al respecto ha sido el grupo Anonymous. El grupo Anonymous toma su estética precisamente del cómic V de Vendetta de Alan Moore, que también tuvo su propia adaptación cinematográfica. Los seguidores del grupo Anonymous se llaman a sí mismos los Anons, es decir, una abreviatura de anónimos, ¿no? De los anónimos, gente sin nombre que en cierta medida están aunados por una serie de principios. Por una parte, el nihilismo, no creer en nada, el anarquismo, romper con el sistema establecido y la desobediencia civil, es decir, cualquier ciudadano puede organizarse con otros muchos millones en todo el mundo para organizar actos de boicot a través de la red o incluso más allá. Ocurre que el movimiento Anonymous atrajo en su momento a muchos seguidores precisamente por ese aura de secretismo, por el poder actuar ocultos desde el anonimato y por esa crítica antisistema, esa reivindicación tan casi romántica, podríamos decir, que era uno de sus principales atractivos. Por otra parte, el aspecto estético va a ser un pilar fundamental en cuanto al grupo Anonymous. Como quizás recordaréis, el grupo Anonymous adopta la máscara de Guy Fawkes, ¿no? Que tenéis en un grabado en la pantalla. Guy Fawkes fue también un activista, por decirlo así, del siglo XVII, que llegó incluso a atentar contra el Parlamento británico. Recuerdo a Guy Fawkes, el personaje principal del cómic V de Vendetta, también adopta esa máscara que sirve para muchos Anons para poder ocultar su propia identidad y de alguna manera mantener esa idea de identidad compartida por muchas personas en todo el mundo. El grupo Anonymous empezó a destacar en el año 2008 en concreto. En el año 2008 dieron el primer campanazo a nivel público cuando empezaron a boicotear muchas webs asociadas a la cienciología, a la Iglesia Cienciológica. Para el grupo Anonymous, la Iglesia Cienciológica era una entidad que difundía una serie de principios y de valores que acababan también por confundir a muchos de sus seguidores, a muchos de los miembros que ingresaban en la Iglesia Cienciológica, y se denunció muchísimos casos de lavado de cerebro por parte de los responsables de esta entidad, para algunos una secta. Bien, a raíz de estas denuncias empezaron muchos seguidores del grupo Anonymous
a boicotear las webs de la cienciología, ¿no? A cambiar los textos, a castrar el propio acceso a la web o incluso trastocar algunas imágenes, ¿no? Los propios responsables de la Iglesia Cienciológica actuaron en contrapartida, sosteniendo una campaña de desprestigio contra todos los anons, diciendo pues, que eran terroristas encubiertos y que hacían apología de la antirreligiosa, ¿no? Una apología muy nihilista y muy contestataria en contra precisamente de la libertad de credo, ¿no? Bueno, al cabo de poco tiempo, el grupo Anonymous siguió con sus actos reivindicativos, pero en esta ocasión actuó contra los sistemas de seguridad de la empresa japonesa Sony. Lo que hicieron fue acceder a buena parte de su archivo de datos y apropiarse de los datos personales de hasta 77 millones de clientes asociados al grupo Sony. Con este acto, el grupo Anonymous lo que hizo fue poner en evidencia la debilidad, la fragilidad de muchos sistemas de seguridad que ponen en juego precisamente nuestra propia privacidad, incluso a nivel económico, ¿no? Muchísimas cuentas de correo, direcciones postales, teléfonos y lo que es peor, números de cuentas bancarias, movimientos financieros que estaban vinculados al grupo Sony, se podían llegar a poner en la red, ¿no? De manera pública, de la misma manera que, según denunció Anonymous, incluso el propio grupo empresarial Sony podía llegar también a vender buena parte de estos paquetes de información personal a otras empresas para seguir manteniendo su monopolio financiero. Como veis, el grupo Anonymous tenía realmente un poder contestatario y unas intenciones de concienciación pública contundentes y muy valientes. Lo que ocurre es que buena parte de los medios de comunicación en Internet empezaron a actuar a la contra del grupo Anonymous precisamente por esas campañas de cracking, de asociar todo lo que hacía Anonymous con grupos vandálicos vinculados a entidades terroristas. Y bien es verdad que entre el año 2010 y 2011 empresas como Twitter, Facebook o YouTube empezaron también a boicotear sus webs, sus vídeos, a cancelar muchas de sus cuentas para que todos los seguidores del grupo Anonymous o los defensores del ideario Anon empezaran también a borrarse del medio internautico. Quizá la puntilla que mató al toro surgió en el año 2010, cuando Héctor Xavier Monsegur, que tenéis aquí en la pantalla, que firmaba siempre con el alias de Sabu, colaboró con la FBI para delatar a muchos otros compañeros que estaban también vinculados con la cúpula del grupo Anonymous. Sus delaciones llevaron a la detención de hasta 200 personas implicadas en todo el mundo. Se hizo un rastreo hasta en 12 países distintos de todo el planeta para dar captura a muchos de los que se habían identificado como líderes ideológicos y responsables de muchos de estos actos reivindicativos en la red. Posteriormente a todas esas detenciones, durante un largo tiempo en la red se hizo toda una campaña de apoyo a estos detenidos por parte del resto de Anons repartidos por todo el planeta, que bajo el lema de "somos una legión", ponían de manifiesto que en realidad no necesitaban líderes, no necesitaban una cúpula, porque en el fondo esa responsabilidad, ese compromiso por la revuelta social en la red era algo repartido y distribuido por toda la gente, no por todo el mundo. Claro, decir esto manifiestamente implicaba que si no había líderes tampoco quizá había una ideología clara, no había una línea de actuación concreta, y bien es verdad que por más que otros grupúsculos firmaban bajo el nombre de Anonymous, en muchas ocasiones incluso eran contradictorios entre sí. En poco tiempo el grupo Anonymous pues, perdió el fuelle, perdió la capacidad de provocar un miedo paranoico en toda la sociedad a nivel mundial, y progresivamente han ido siendo borrados, al menos por esa influencia
que tenían en los medios digitales. Para muchos anons, 10 años después, o algunos nostálgicos del grupo Anonymous, la cosa ha quedado reducida a algunos pósters, camisetas, un poco de merchandising y poco más. Es decir, mucho postureo, pero poca actitud realmente reivindicativa que haya realmente dado la vuelta al medio digital para manifestarse también en el mundo offline. Han surgido otras plataformas por descontado. Lo más interesante es que esas plataformas han perpetuado muchos de los principios hacktivistas, como los que hemos visto, y en muchas ocasiones han conseguido grandes reformas a nivel social. Si tenéis más interés sobre estos temas, os encomiendo a estas referencias que podéis ver en pantalla y sin más me despido hasta otra ocasión. Adiós.